Cada mañana, durante 5 meses, me despertaba sin poder retener ni un bocado en el estómago. Perdí 15 kilos y 800 gramos. Mi pelo se caía a mechones. 3 médicos distintos me hicieron todas las pruebas imaginables y no encontraron nada malo. Luego, una tarde, un desconocido en una tienda de antigüedades miró el reloj que me había regalado mi hijo y su rostro palideció. Abrió la tapa trasera con manos temblorosas. Cuando vio lo que había dentro, me agarró de la muñeca. «Quítese esto ahora mismo». Me quedé mirando la pequeña cápsula escondida en la carcasa. Mi hijo me lo había regalado para mi 60º cumpleaños. Las manos del relojero temblaban. Entonces, permítame mostrarle lo que ha hecho su hijo. Echando la vista atrás, debería haber sabido que algo iba mal aquella noche, pero la perspectiva siempre es más clara que el momento presente. Era mi 60º cumpleaños, 2 años después de que falleciera mi esposa, Margarita. Yo no quería celebrarlo, pero mi hija, Carmen, insistió. «A mamá le habría gustado esto, papá», dijo ella, y tenía razón. Así que allí estaba yo, en mi salón de Madrid, una tarde de primavera con un puñado de personas que me querían. Mi hija, algunos vecinos y el viejo Paco de mi partida de dominó. Mi hijo, Alberto, llegó sobre las 7 de la tarde. Me sorprendió verle. No había aparecido mucho durante los últimos 6 meses, siempre demasiado ocupado con sus negocios inmobiliarios para visitarme. Pero allí estaba él, con esa sonrisa encantadora, sosteniendo una pequeña caja envuelta. «Feliz cumpleaños, papá». Me dio un fuerte abrazo. Carmen apareció desde la cocina y su mirada se detuvo en el regalo que Alberto tenía en las manos. Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, tal vez sospecha. Desapareció antes de que pudiera estar seguro. Alberto me entregó la caja. «Te he traído algo». Dentro, sobre terciopelo negro, había un reloj. No un reloj cualquiera. Era del tipo que ves en los escaparates de las joyerías de la calle Serrano y pasas de largo porque, ¿quién tiene ese dinero? Caja de plata, correa de piel, una esfera elegante con números romanos. Precioso. «Alberto, esto es», no pude terminar. Él lo sacó de la caja y lo sostuvo a la luz. «Papá, tú me enseñaste que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Cada segundo con las personas que amamos importa», su voz flaqueó. «Quiero que, cada vez que mires esto, recuerdes lo orgulloso que estoy de ser tu hijo». Se me cerró la garganta. Este era el chico atento que yo recordaba, no el extraño distante de los últimos meses. «Gracias, hijo». Lo atraje hacia un abrazo. «Es precioso». «Póntelo», dijo él. Ajustó la correa de cuero alrededor de mi muñeca izquierda. El reloj se asentó allí, frío y sólido. «Perfecto. Te queda muy bien». Levanté la muñeca, admirándolo. No sé qué decir. «Solo prométeme una cosa», la mano de Alberto descansó sobre mi muñeca, sus dedos tocando el reloj. «Prométeme que lo llevarás todos los días. No te lo quites. Quiero que pienses en mí cada vez que lo veas». Parecía una petición extraña, casi infantil, pero lo entendí. El duelo nos hace necesitar la conexión de formas curiosas. «Lo prometo», dije con facilidad. «Lo llevaré todos los días». Toda la cara de Alberto se relajó, como si le hubiera entregado algo de un valor incalculable. «Gracias, papá». Carmen había estado callada durante todo esto, con los brazos cruzados. «Es un reloj precioso», dijo con cautela. «Muy generoso. Papá se lo merece». La sonrisa de Alberto permaneció fija. «¿A qué sí?» «Desde luego». La fiesta continuó. Comimos tarta, contamos historias y reímos, pero noté que los ojos de Alberto se desviaban constantemente hacia mi muñeca, comprobando, asegurándose de que el reloj siguiera allí.
A las 10 de la noche, todos se habían ido excepto mis hijos. Alberto estaba recogiendo su abrigo cuando se detuvo en la puerta. «Llevas puesto el reloj, ¿verdad?» Levanté la muñeca. «No me lo he quitado». «Bien. No lo hagas». «Vale, manténlo puesto por mí». «Lo haré». «Te lo he prometido». Sonrió aliviado. «Eres el mejor, papá. Te quiero». Después de que ambos se fueran, me quedé solo en mi tranquilo salón, mirando el reloj, captando la luz de la lámpara. Alberto siempre había sido detallista. Esto era solo su forma de mostrar amor. Le prometí que nunca me lo quitaría. Fue la promesa más fácil que jamás había hecho. En aquel entonces, pensaba que solo era un regalo de un hijo cariñoso. No sabía lo que realmente se escondía dentro de esa hermosa carcasa de plata. Una semana después, todo cambió. Me desperté y apenas llegué al baño antes de vomitar. Al principio, supuse que era algo que había comido. Quizá la ensaladilla rusa se había estropeado o había pillado un virus estomacal. Eso ocurre cuando tienes 60 años, tu cuerpo no se recupera como antes. Tomé antiácidos, bebí un poco de infusión de manzanilla y me dije que pasaría. No pasó. Para la segunda semana, sentía náuseas cada mañana. No eran náuseas leves, sino de esas profundas que te provocan un sudor frío. No podía retener el desayuno. Las tostadas me daban arcadas. Incluso el café, mi hábito durante 40 años, de repente sabía mal. Me saltaba las comidas de la mañana, bebiendo agua hasta que la sensación remitía hacia el mediodía. Fue entonces cuando Alberto empezó a llamar. «Hola, papá. Solo quería ver cómo estás». Su voz sonaba cálida y preocupada. Llamaba cada 2 días, luego cada día, a veces 2 veces al día. «Estoy bien», decía yo. «Solo un poco indispuesto». «¿Qué síntomas tienes?» «Náuseas, fatiga, algo más». En aquel momento, me pareció cariñoso. Un hijo preocupado por su padre que envejece. Mirando hacia atrás, veo lo específicas que eran aquellas preguntas, que detalladas, como si estuviera rastreando algo. Y siempre preguntaba. «Sigues llevando el reloj, ¿verdad?» «Por supuesto», respondía yo, mirando mi muñeca. Me había acostumbrado a su peso. No me lo he quitado. Lo prometí. «Bien. Eso está bien, papá». Para la tercera semana, había perdido 3 kilos y 600 gramos. Lo noté cuando mi cinturón necesitó otro agujero. Carmen vino aquel domingo a comer, o al menos lo intentó. Apenas toqué la comida. «Papá, tienes un aspecto horrible», dijo ella, cubriendo mi mano con la suya. «¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?» «Simplemente no tengo hambre». «Esto no es normal», dijo ella, con el miedo asomando en su voz. «Tienes que ver al doctor Portero. Probablemente sea un virus. Durante 3 semanas, por favor». Prometí llamar el lunes. Esa tarde, Alberto pasó por casa con la compra. Caldo de pollo, galletas, infusión de manzanilla. «He pensado que podrías necesitar esto», dijo, vaciando las bolsas en mi cocina. Me conmovió. El hijo, ausente durante medio año, traía sopa. «Gracias, Alberto. Significa mucho». Él sonrió, luego miró mi muñeca. «¿Llevas el reloj todo el tiempo?» «Sí, incluso en la ducha». «Tengo cuidado». «Ayer me salpicó lavando los platos, pero lo sequé enseguida». Su cuerpo se puso rígido. «Papá, tienes que tener cuidado». «Lo sé». «No pasa nada». «No», espetó él. «Ese reloj no es totalmente sumergible. Podrías estropearlo. Por favor, ten cuidado». La intensidad me sorprendió.
Supuse que protegía un regalo caro. Lo tendré, lo prometo. Para la cuarta semana, no podía ignorarlo. Me subí a la báscula y me quedé mirando. 71 kilos y 700 gramos. Pesaba 79,5 en mi fiesta. Casi 8 kilos perdidos en un mes. En el espejo, mi cara parecía hundida, los ojos hundidos, la camisa me quedaba holgada. Esto no era un virus. Era algo serio. Llamé a Carmen. Tenías razón. Necesito al doctor Portero. Gracias a Dios. Pediré cita. Puedo hacerlo hoy mismo. Lo prometo. Llamé. El doctor Portero pudo verme el jueves por la mañana. Cuando se lo dije a Alberto, su respuesta fue rápida. Yo te llevo. No hace falta. Quiero hacerlo. Estoy preocupado. Quiero oír lo que dice. Sonaba natural. ¿Cómo iba a saberlo? Alberto me recogió temprano aquella mañana. Insistió en acompañarme y yo estaba agradecido porque me sentía demasiado débil para conducir. El doctor Portero hizo todas las pruebas que se le ocurrieron. Análisis de sangre, de orina, incluso una ecografía. 4 semanas de náuseas constantes me habían desgastado. El doctor Portero había sido mi médico durante 15 años. En cuanto entré en su consulta, su cara se puso seria. Javier, has perdido mucho peso. Me ayudó a subir a la camilla, revisó mis constantes vitales, mis ojos y mi garganta. Calculo que entre 7 y 9 kilos. ¿Cuándo empezó esto? Hace un mes, justo después de mi cumpleaños. Necesitamos pruebas exhaustivas, tomó notas. Panel de sangre, análisis de orina, ecografía abdominal. Quiero descartarlo todo. Alberto se había quedado en la sala de espera durante mi examen, pero se unió a nosotros cuando el doctor Portero explicó las pruebas. ¿Qué busca específicamente? Preguntó Alberto, inclinándose hacia adelante. Función hepática, función renal, infecciones, problemas digestivos, el doctor Portero me miró. Seremos minuciosos. Gracias, doctor, la mano de Alberto descansó en mi hombro. Solo queremos saber qué pasa. Las pruebas ocuparon casi toda la mañana. Durante todo el tiempo, sentí la presencia de Alberto en la sala de espera, haciendo de buen hijo. Una semana después, el doctor Portero me llamó para los resultados. Alberto volvió a llevarme. Señor Pérez, tengo que admitir que estoy desconcertado. El doctor Portero extendió los informes de laboratorio sobre su escritorio. Todo ha salido normal. El recuento sanguíneo, las enzimas hepáticas, la función renal. Todo dentro de los rangos normales. La ecografía no mostró anomalías. Me quedé mirándolo. Pero estoy perdiendo peso. Apenas puedo comer. Algo va mal. Lo sé. Puedo verlo, golpeó su bolígrafo. Le voy a derivar a una gastroenteróloga. La doctora Rodríguez es excelente. Quizás sea algo que estas pruebas no detectan. Las pruebas salieron limpias. Eso debería haber sido una buena noticia. En cambio, solo profundizó el misterio. En el coche de Alberto, de camino a casa, me senté en silencio mirando por la ventana. ¿Cómo podía estar todo normal cuando me sentía tan fatal? No te preocupes, papá. Lo descubriremos. Alberto me miró de reojo. Las náuseas. ¿Empeoran por la mañana o por la tarde? Por la mañana, sobre todo. ¿Cada día, incluso cuando no comes mucho? Sí, cada mañana. Las preguntas parecían cariñosas, pero eran demasiadas. Muy específicas. Aquella tarde, llamó Carmen. ¿Cómo fue la cita? Todas las pruebas salieron normales. ¿Normales? Papá, has perdido 9 kilos.
¿Cómo puede estar todo normal? No lo sé. Me ha derivado a una gastroenteróloga. Hubo una pausa. Papá, necesito preguntarte algo. ¿No te parece raro que Alberto esté de repente tan involucrado? Apenas nos visitó 2 veces en los 6 meses anteriores a tu cumpleaños. Ahora está en cada cita, llamando todos los días. Me puse a la defensiva de inmediato. Carmen, está preocupado por mí. Se está portando como un buen hijo. Lo sé, pero el momento. Mi hija suspiró. ¿No puedes alegrarte de que esté aquí? Se quedó callada. Tienes razón. Lo siento. Tras colgar, me senté solo en mi salón. La casa estaba en silencio, salvo por el tique-taque del reloj de pared. Miré el reloj de mi muñeca, que reflejaba la luz de la lámpara. Pero las palabras de Carmen se quedaron grabadas en mi mente mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo. Alberto no me había visitado más de 2 veces en el medio año previo a mi cumpleaños. Había estado distante, siempre ocupado con el trabajo. Entonces, ¿por qué de repente se comportaba como el hijo del año? Las preguntas que Carmen plantó aquella noche me mantuvieron despierto hasta la mañana, pero el amanecer llegó de todos modos, trayendo una claridad más cruda. Vi mi reflejo en el espejo del baño y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Mi cara parecía hueca, casi esquelética. Las ojeras se habían profundizado hasta parecer moratones, y mi pelo se había debilitado tanto que se veían parches pálidos de cuero cabelludo donde antes había plata espesa. 11 kilos y 300 gramos. Había perdido más de 11 kilos en solo 3 meses. La señora García, la vecina, también lo notó. Estaba recogiendo el correo cuando se acercó, su sonrisa amable se desvaneció al aproximarse. Javier, hijo, ¿te encuentras bien? Pareces. Se detuvo, pero yo sabía lo que quería decir. Parecía enfermo. Muy enfermo. Solo un poco indispuesto, le dije. Los médicos están en ello. Me apretó el brazo antes de volver a entrar, con la preocupación persistiendo en sus ojos. Esa tarde, Carmen pasó por casa. En cuanto me vio, el rostro se le quedó sin color. Papá, susurró. Dios mío, papá. Estoy bien, intenté decir, pero ella ya estaba a mi lado, con las manos en mi cara como si necesitara pruebas de que era real. ¿No estás bien? Mírate. Tu pelo, me tocó la cabeza, suavemente, con lágrimas formándose. ¿Por qué no me dijiste que era tan grave? Antes de que pudiera responder, la voz de Alberto llegó desde la cocina. Hola, papá. He traído la compra. Tengo ese caldo que te gusta. Carmen se giró hacia el sonido y yo la seguí. Alberto estaba desempaquetando bolsas, moviéndose por mi cocina como si le perteneciera. Caldos ecológicos, galletas sencillas, infusión de manzanilla. La imagen perfecta de un hijo devoto. Alberto, dijo Carmen con tensión. ¿Puedo hablar contigo? Él levantó la vista, con la preocupación cuidadosamente dispuesta en su rostro. Claro. ¿Pasa algo? No, no pasa nada bueno, ella dio un paso al frente. Papá está perdiendo el pelo. Pesa. ¿Cuánto, papá? ¿70 kilos? Has estado aquí casi todos los días durante semanas. ¿Cómo es que no tienes pánico? Tengo pánico, respondió Alberto con calma. Por eso estoy aquí. Alguien tiene que cuidar de él. No estabas aquí hace 6 meses. Estoy aquí ahora, Carmen. ¿No es eso lo que importa? Lo es. Sus manos temblaban. Porque es extraño. Apenas llamaste a papá durante medio año y, de repente, estás preparando comidas y haciendo de enfermero. La mandíbula de Alberto se tensó. ¿De verdad vas a hacer esto ahora?
Papá está enfermo y está centrando esto en mí. Lo centro en el hecho de que algo va mal. Sí, papá está enfermo. Eso es lo que va mal, se giró hacia mí. Papá, ¿puedes hablar con ella? Se está comportando de forma paranoica. Debería haber escuchado. Debería haber oído el miedo en la voz de mi hija y haber hecho mejores preguntas. En lugar de eso, dije. Carmen, cariño, tu hermano solo intenta ayudar. El dolor en su rostro me golpeó con más fuerza que cualquier síntoma. Agarró su bolso y se fue sin decir una palabra más. Alberto suspiró. Me preocupa, papá. Eso no ha sido normal. Solo está asustada, dije yo. Quizá. Sus ojos se desviaron a mi muñeca. ¿Sigues llevando el reloj? Bien. Odiaría que le pasara algo. Unos días después, estaba lavando los platos cuando el agua salpicó el reloj. Alberto, que había pasado sin avisar, me agarró la muñeca con tanta fuerza que di un respingo. ¿Le ha entrado agua? Su voz era aguda, casi aterrorizada. Es solo un reloj, Alberto. No es solo un reloj. Es. Se detuvo. Es caro y significa algo. Por favor, ten cuidado. Aquella noche, solo en la oscuridad, las palabras de Carmen volvieron a mí. Me di cuenta de algo terrible. Había elegido creer a mi hijo antes que a mi hija. Y esa elección podría ser el mayor error de mi vida. Las semanas siguientes se convirtieron en una niebla de citas médicas y síntomas que empeoraban. Para el cuarto mes, había perdido 13,5 kilos. Apenas podía llegar al buzón sin necesidad de sentarme. Carmen dejó de expresar sus sospechas, aunque más tarde supe que nunca dejó de vigilar. Los médicos se quedaban sin ideas y yo me quedaba sin tiempo. La doctora Elena Rodríguez, la gastroenteróloga, me hizo una endoscopía. Recuerdo el sedante amargo y el tubo deslizándose por mi garganta. Cuando desperté, ella tenía la misma mirada de desconcierto que yo había visto antes. Señor Pérez, su tracto digestivo es completamente normal. Sin úlceras, sin inflamación, nada que explique sus síntomas. Entonces, ¿por qué no puedo retener la comida? Pregunté. Ella no tenía respuesta. Luego vino el neurólogo, el doctor Adrián Cruz. Los dolores de cabeza se habían vuelto tan severos que la luz resultaba insoportable. Pidió una resonancia magnética, hizo pruebas de equilibrio y revisó mis reflejos. Todo es normal, dijo. Ni tumores, ni lesiones, ni trastornos neurológicos. Quería gritar. ¿Cómo podía estar todo normal cuando sentía que me estaba muriendo? El oncólogo fue mi última esperanza. El cáncer tenía que ser la respuesta. Nada más explicaba la pérdida de peso, el agotamiento y la forma en que mi cuerpo se rendía. Hubo pruebas de imagen, análisis de sangre y más esperas. Señor Pérez, no hay evidencia de cáncer en ninguna parte de su cuerpo. Fue entonces cuando uno de ellos sugirió estrés, trauma psicológico, la muerte de mi esposa. No me lo estoy imaginando, dije. He perdido 16 kilos. Se me cae el pelo. Esto no está en mi cabeza. Pero lo vi en sus ojos. Pensaban que el duelo me estaba enfermando. Alberto vino aquella tarde y me encontró sentado a oscuras. ¿Cómo ha ido, papá? Creen que estoy loco, dije. Creen que me estoy haciendo esto a mí mismo. Se sentó frente a mí y algo en su expresión me inquietó. ¿Era decepción? Papá, quizá, vaciló. Quizá sea solo la edad. Quizá realmente no pase nada malo. Alberto, me estoy consumiendo. Lo sé, dijo él, pero su voz era plana, como si estuviera harto de fingir que le importaba. El pensamiento cruzó mi mente y se desvaneció. Otra idea paranoica influenciada por Carmen.
Una que intenté ignorar desesperadamente. Esa noche fue la peor de todas. Vómitos. Un dolor de cabeza tan violento que pensé que el cráneo se me partiría. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa casa que se sentía como una tumba. A la mañana siguiente, conduje hasta el centro de Madrid, aparqué en una calle secundaria que no reconocía y empecé a caminar sin destino, solo necesitando moverme. Deambulé por una manzana tranquila de pequeñas tiendas. Antigüedades, una librería de segunda mano, un café con mesas vacías. Entonces vi un escaparate estrecho con una ventana llena de relojes antiguos, cuyas esferas captaban la luz del sol. Vi mi reflejo en el cristal y apenas me reconocí. Mejillas huecas, ojos hundidos, piel del color de un periódico viejo. Luego miré más allá de mi reflejo, hacia el interior de la tienda. Algo me empujó hacia esa puerta. Quizá fueron los relojes recordándome el que llevaba en la muñeca. Quizá fue el azar. O quizá, como he llegado a creer, fue algo superior que me guiaba exactamente a donde necesitaba estar. Empujé la puerta, sin saber que ese paso cambiaría todo lo que vendría después y desentrañaría la verdad que más temía. Un suave timbre sonó sobre mi cabeza. La tienda olía a madera vieja, metal, pulimento e historia. Cientos de piezas de relojería cubrían las paredes, su suave tic-tac creando una extraña paz. Estaba tan débil que tuve que agarrarme a una vitrina solo para mantenerme en pie. Buenas tardes. Bienvenido. Siéntase libre de mirar. Un hombre de avanzada edad emergió de la parte trasera. De unos 65 años, pelo plateado y ojos amables que no pasaban nada por alto. Asentí, moviéndome lentamente hacia una vitrina de relojes de bolsillo antiguos. Siempre he apreciado la buena relojería. Él se acercó, genuinamente interesado. Tiene usted buen gusto. Es un reloj precioso el que lleva. ¿Puedo preguntarle dónde lo consiguió? Mi hijo me lo regaló por mis 60 cumpleaños, hace 5 meses. Algo cambió en su expresión. 5 meses. Hizo una pausa. Perdone si soy indiscreto, señor, pero ¿se ha sentido mal últimamente? Me quedé mirándolo. ¿Cómo lo sabe? Su voz era suave. Llevo 42 años en esto. Noto las cosas. Sus ojos tienen un tinte amarillento. Su piel está muy pálida. Está temblando. ¿Y ese reloj? Se detuvo. ¿Puedo examinarlo solo un momento? Dudé, era la primera vez que realmente me planteaba quitármelo, y luego acepté, desabrochándolo. Mi muñeca se sentía desnuda sin él. Lo examinó con una lupa de joyero, sopesándolo en su palma. El peso no es el adecuado para una pieza de este tamaño. Lo llevó a su banco de trabajo al fondo, utilizó una herramienta pequeña y especializada, abrió con cuidado la tapa trasera y allí estaba. Un compartimento oculto, una diminuta cápsula de vidrio sellada que contenía un líquido transparente. Su rostro se puso grave. Me miró con algo parecido al miedo. Señor, necesito que me escuche con mucha atención. Señaló la cápsula. Este compartimento fue fabricado a medida. Está diseñado para una liberación lenta. Unas perforaciones microscópicas permiten que el vapor escape gradualmente cuando se calienta con el calor corporal. Me miró a los ojos. En 42 años, solo he visto este tipo de modificación unas pocas veces. Nunca para buenos fines. La habitación dio vueltas. ¿Qué está diciendo? Creo que ha estado expuesto a algo dañino, una sustancia tóxica a través de este reloj. Me agarré al borde de su banco. Eso no es posible. ¿Cuánto tiempo hace que está enfermo? 5 meses, desde que empecé a llevarlo. ¿Y los síntomas? Náuseas, pérdida de peso.
15 kilos. Caída del pelo. Los médicos no encuentran nada porque no buscan esto, su voz era firme pero amable. Esto no ha sido un accidente. Alguien modificó este reloj específicamente para hacerle daño. El rostro de Alberto pasó por mi mente. No te lo quites nunca, papá. Promételo. El pánico cuando le salpicó el agua. Las llamadas diarias. Sigues llevándolo, ¿verdad? Su decepción cuando los médicos no encontraban nada. La voz de Carmen meses atrás. Algo no va bien aquí. Mi hijo, susurré, mi propio hijo me dio esto. Francisco, luego sabría su nombre, me miró con tal compasión que algo se rompió dentro de mi alma. Lo siento mucho, pero tiene que entenderlo. Si sigue llevando esto, no sobrevivirá mucho más. Me quedé mirando el reloj abierto sobre su banco, la hermosa caja de plata, la cámara oculta, el arma que mi hijo me había puesto en la muñeca con una sonrisa y un discurso sobre lo precioso que era el tiempo. Las manos de Francisco me sostuvieron cuando mis rodillas empezaron a flaquear. No vuelva a ponerse ese reloj, dijo con firmeza. Y no vaya a casa. Tiene que ir directo a la comisaría de policía ahora mismo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el mostrador. Francisco me guió a una silla en el taller trasero. Siéntese antes de que se desplome, dijo suavemente. Me trajo agua, pero no pude beberla. Tiene que haber otra explicación, dije. Alberto no lo haría. No podría. Francisco acercó un taburete, sentándose a mi altura. Su voz era amable pero firme. ¿Cuándo empezaron exactamente sus síntomas? Aproximadamente una semana después de mi cumpleaños, después de que me diera el reloj. Y él insistió en que lo llevara constantemente. Recordé. Me hizo prometer que nunca me lo quitaría. Lo comprobaba cada vez que me veía. Mi voz se quebró. Francisco esperó y luego dijo con cuidado. Señor Pérez, tengo que hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Tiene activos significativos, seguros de vida? La pregunta me golpeó como agua helada. Sí, tengo una póliza de seguro de vida de 1,5 millones de euros y voy a dejar mi propiedad frente al embalse de San Juan a mis hijos. Vale más de 2 millones. ¿Tiene su hijo problemas financieros? La cara de Alberto volvió a mi mente. Sus vagos comentarios sobre tiempos difíciles en el trabajo, sus preguntas sobre cuando pensaba vender la casa del embalse, cuánto valía. La tensión por el dinero que yo había achacado a la economía. No lo sé, dije. Nunca lo dijo directamente. ¿Cuándo se actualizó por última vez la póliza del seguro? No la he mirado en años. Señor Pérez, modificaciones como estas son caras, dijo Francisco. Trabajo a medida, trabajo ilegal. Eso significa planificación, desesperación. La habitación se inclinó. Oh, Dios. Planeó esto durante meses. Mi propio hijo. La mano de Francisco descansó firme en mi hombro. Sé que esto es devastador, pero tiene que actuar ya. Cada día que llevó ese reloj, más de esa sustancia entró en su sistema. Necesita atención médica y protección. Escribió su información de contacto. Testificaré sobre lo que he encontrado. Ayudaré en lo que pueda, pero ahora mismo necesitamos llevarle a un lugar seguro. No puedo ir a casa, dije. Si sabe que lo he descubierto. Yo mismo le llevaré a la comisaría. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No solo por lo que Alberto había hecho, sino por lo que significaba. El discurso de cumpleaños sobre el tiempo precioso. Las llamadas fingiendo interés. Las visitas con sopa y preocupación. Todo había sido una actuación. Todo había sido para vigilar si me estaba muriendo lo suficientemente rápido. Yo lo crié, susurré. Le enseñé lo que estaba bien y lo que estaba mal. Se lo di todo.
¿Cómo pudo mi hijo hacerme esto? Los ojos de Francisco estaban húmedos. No tengo esa respuesta. Lo siento mucho. Cerró la tienda y me llevó a su coche. Mientras íbamos hacia la comisaría de la Policía Nacional, miré mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Alberto. Me quedé mirando su nombre, la foto del último verano, su brazo sobre mis hombros, ambos sonriendo, sabiendo que nunca volvería a verle de la misma manera. Caminamos por las puertas de la comisaría. El agente de guardia me miró, pálido, temblando, apenas manteniéndome en pie, y llamó a un inspector de inmediato. La inspectora Sandra Mínguez me recibió en una sala de entrevistas 10 minutos después. Escuchó toda mi historia sin interrumpir. Luego dijo 6 palabras. Le creemos, señor Pérez. Después de 5 meses de médicos que no creían que pasara nada, esas palabras casi me hicieron llorar. Manejó el reloj como la prueba que era y llamó a forenses. Trato esto como tentativa de homicidio. Necesito que analicen esto esta noche. Señor Pérez, le llevamos al hospital. Necesitamos muestras de sangre, de cabello. Pruebas de a que ha estado expuesto. ¿Y mi hijo? Si se entera. No contacte con él. Lo gestionaremos con cuidado. ¿Dónde puede quedarse que sea seguro? Con mi hija, Carmen. Mínguez llamó a Carmen, le explicó la situación. Oí la voz de mi hija romperse a través del teléfono. Lo sabía. Sabía que algo iba mal. En el hospital, me sacaron sangre y cortaron muestras de pelo. El médico se quedó impactado por mi estado y empezó a administrarme fluidos intravenosos de inmediato. Aquella tarde, en el piso de Carmen, llamó a Alberto. Me tembló la mano al ver su nombre. Mínguez me indicó. Actúe con normalidad. Dígale que está en el hospital para observación. Respondí con voz débil, nada difícil de fingir. Alberto. Papá, ¿dónde estás? He estado llamando. ¿Estás bien? Estoy en el hospital. Más pruebas. Quieren dejarme ingresado esta noche. La sospecha se coló en su voz. ¿Qué hospital? Iré ahora mismo. No se permiten visitas. Normas del centro. Te llamaré mañana. Papá, espera. Sigues llevando el reloj, ¿verdad? No te lo has quitado. Miré el reloj en la bolsa de pruebas al otro lado de la habitación. Por supuesto, te lo prometí. 48 horas después, llegaron los resultados del laboratorio. Talio. En la cápsula y en mi cabello, mostrando 5 meses de acumulación creciendo en mi sistema, aumentando con el tiempo. Las palabras del médico. 2 meses más y sus órganos habrían fallado. La investigación financiera lo reveló todo. Deudas de Alberto. 1.200.000 euros por el colapso de criptomonedas y préstamos de usura. Una firma falsificada en mi seguro de vida, incrementado de 1,5 millones a 4 millones hace 8 meses. Detuvieron a Alberto en su apartamento aquella misma noche. 3 meses después, me senté en una sala del juzgado. Alberto se había declarado inicialmente inocente, pero las pruebas eran abrumadoras. Su abogado negoció un acuerdo. Yo testifiqué, describí el comportamiento de Alberto, el reloj, los síntomas, la insistencia en que nunca me lo quitara. Los ojos de Alberto se cruzaron con los míos en la sala. Su rostro no mostraba nada. Ni remordimiento, ni disculpa. La voz del juez fue firme en la sentencia. Señor Pérez, usted traicionó el vínculo más sagrado de la sociedad humana, el que existe entre un padre y un hijo. Calculó la muerte de su padre por beneficio económico. Este tribunal le condena a 25 años de prisión. Se llevaron a Alberto esposado. No me miró ni una vez. No sé si eso lo hizo más fácil o más difícil.
Una parte de mí quería que se diera la vuelta, que mostrara algo de arrepentimiento, que me diera algo que explicara todo esto, pero simplemente se fue caminando. Y quizá esa fue su respuesta final. Eso fue hace un año. El juicio, la sentencia, ver cómo se llevaban a Alberto. Todo parece otra vida ahora. Hoy estoy en mi cocina preparando el desayuno sin sentir náuseas por primera vez en lo que parece una eternidad. El reloj está en un depósito de pruebas policiales en algún lugar, espero no tener que volver a verlo nunca. Mi recuperación física llevó meses de terapia de quelación para eliminar el talio de mi sistema. Recuperé mi peso, unos saludables 77 kilos. Mi pelo volvió a crecer. Mi energía regresó. Los médicos lo llamaron un milagro médico. Me dijeron que si Francisco no hubiera detectado ese reloj 2 semanas más tarde, el daño hepático habría sido permanente. 2 semanas. A eso estuve de estar muerto. La recuperación física llegó más rápido que la sanación emocional. Sigo viendo a un terapeuta 2 veces al mes. Estoy aprendiendo a procesar lo que significa que tu propio hijo calcule tu muerte por dinero. Probablemente nunca entenderé del todo por qué lo hizo Alberto. Quizá ni él mismo lo sepa. La desesperación hace que la gente haga cosas terribles, pero me niego a dejar que sus elecciones definan el resto de mi vida. Mi hija me salvó la vida al confiar en sus instintos cuando yo no quería escuchar. Carmen y yo cenamos juntos 2 veces por semana ahora. Ya no doy ese tiempo por sentado. Francisco y yo nos hemos hecho íntimos amigos. Quedamos para tomar café una vez al mes. Ahora da charlas en conferencias de joyeros sobre cómo identificar objetos manipulados, enseñando a otros comerciantes a vigilar modificaciones que podrían dañar a las personas. Él lo llama su misión. Yo lo llamo mi ángel de la guarda. Mantuve la propiedad de mi mujer frente al embalse, la que Alberto quería que vendiera para heredar antes. En su lugar, Carmen y yo vamos allí los fines de semana. Estamos creando nuevos recuerdos, buenos, que honran a Margarita, sin que nos persiga la codicia de Alberto. No dejaré que sus acciones manchen lo que mi esposa amaba. También he encontrado un nuevo propósito. Doy charlas en centros de mayores sobre el abuso a la tercera edad y la explotación financiera. Es más común de lo que la gente piensa, y no siempre parece violencia. A veces parece un hijo cariñoso regalándole un reloj a su padre. Estas son las señales de advertencia que comparto. Atención repentina de familiares distantes, especialmente cuando tienes activos, presión para tomar decisiones financieras rápidas sin tiempo para consultar regalos que parecen demasiado generosos o que vienen con condiciones. Insistencia en que uses o lleves algo constantemente con una preocupación inusual si no lo haces. Familiares que te aíslan de otros parientes o amigos que podrían notar algo extraño. No sé si volveré a confiar tan fácilmente como antes, pero estoy aprendiendo que la precaución saludable no es paranoia. Y sigo siendo capaz de formar nuevas amistades. Francisco lo demostró. Si estás leyendo esto o alguien a quien amas lo está haciendo, quiero que recuerdes algo. Presta atención a tus instintos. Si algo se siente mal, investiga. Haz preguntas. Busca ayuda de alguien fuera de la situación. No desestimes tus preocupaciones solo porque alguien diga que eres un paranoico. A Carmen la llamaron paranoica. Tenía razón. Y si alguien, quien sea, insiste en que nunca te quites un regalo que te dio, pregúntate por qué. ¿Qué tienen miedo de que descubras? Mi hijo intentó hacerme daño por dinero. Calculó que me habría ido en meses, dejándole 6,5 millones de euros más rico. Pero falló. Y yo estoy aquí, sano y decidido, asegurándome de que otros reconozcan las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. El reloj que debía acabar con mi vida se convirtió en la prueba que la salvó. Esa es la ironía. Alberto nunca anticipó que el mal a menudo contiene las semillas de su propia exposición.
Me despierto cada mañana agradecido por tres cosas. Una hija que no dejó de hacerse preguntas, un desconocido que conocía los relojes lo suficiente como para detectar el peligro y una segunda oportunidad para que los años que me quedan cuenten para algo. Tu vida puede depender de prestar atención a esas pequeñas señales. Confía, pero verifica. Ama a tu familia, pero mantente alerta. Y lo más importante, escucha cuando la gente que realmente se preocupa por ti te habla, como mi hija Carmen, que vio la verdad cuando yo me negaba a hacerlo. Prestad atención a vuestros padres, a vuestros abuelos. Estas historias no son solo entretenimiento, son advertencias. La conciencia puede prevenir una tragedia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. Por favor, papá, susurró. Por favor, no me obligues a ir. Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. Lucía, ya lo hemos hablado, sentenció. Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable. No quiero. La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras. Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. Cristina, quizá deberíamos. No. La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama. Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que el abuelo. Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. ¿Qué el abuelo qué, cariño? Intenté hablar con la mayor suavidad posible. Nada, susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara. Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina, está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia.
La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. ¿Tienes tu teléfono, verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad,
preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos,
pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias,
pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente.
Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias.
Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal.
Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Extremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.